El debate sobre la reforma pensional está caliente. Si tú no sabes de qué te estoy hablando, es importante que veas este video porque te va a mencionar la realidad sobre la reforma pensional y si te beneficia o te perjudica. ¿Será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? ¿Será que el gobierno está haciendo lo adecuado o no? Lo verás en este video. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Vamos. Muchos de ustedes han escuchado la famosa frase de que nunca nos vamos a pensionar. Y en gran parte puede llegar a ser cierto si no ponemos atención a cambios políticos como lo que está pasando actualmente en el Congreso sobre la reforma pensional. ¿Tú sabías que en Colombia 2 de cada 10 personas que tienen más de la edad para poderse pensionar se pensionan realmente? Para que todos estemos claros, voy a explicar inicialmente cómo es el régimen pensional hoy en día en Colombia. Tenemos dos regímenes. El primero, el régimen de prima media, y el segundo, el régimen de ahorro individual. Para Colombia, una persona se puede pensionar si cumple lo siguiente. Si eres una mujer y tienes más de 57 años o si eres un hombre y tienes más de 62 años. Y si en el caso tienes más de 1.300 semanas cotizadas. Esto aproximadamente es más de 25 años. Por lo menos tienes que tener 25 años cotizando. No importa si eres empleado, no importa si eres independiente. En el régimen de prima media, lo que se maneja a través del régimen público o Colpensiones, esta entidad te va a pagar la pensión acorde a los últimos 10 años de tus salarios. En el caso del régimen de ahorro individual, va a depender realmente de otras condiciones, como tu expectativa de vida, tu género y cuánto dinero tú ahorraste durante todo el tiempo que estuviste en ese fondo de pensiones. Ten presente que para este sistema o régimen privado debes tener por lo menos 1.150 semanas y garantizar aproximadamente un 110% de por lo menos un salario mínimo. En estas condiciones tú ya te puedes pensionar por ese sistema. Ten presente que el régimen privado es manejado por 4 entidades principalmente: Scandia, Colfondos, Protección y Porvenir. En Colombia, aproximadamente solamente hay 2 millones de colombianos que reciben pensión, que realmente es muy poco para la población que tiene la edad para pensionarse. Pero ahora tú te preguntarás, bueno, ¿cuál es el boom? ¿Cuál es este problema que existe hoy en día con el tema de las pensiones? ¿Por qué hay tanto bla 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 en los medios al respecto? Pues resulta que Colombia está empezando a enfrentar muchos de los temas que otros países están teniendo como graves situaciones en sus sistemas pensionales. El primero de ellos es la longevidad, y es que el ser humano aquí en Colombia está viviendo más. Nuestra expectativa de vida es superior a los 72 años. Hace unos años realmente teníamos expectativas de 65, 62 años. Por lo tanto, los sistemas podían llegar a soportar las pensiones porque efectivamente las personas no vivíamos tanto. Pero ahora, como tenemos expectativas más altas, los sistemas tienen que tener más plata para cubrir esas pensiones. La segunda característica que también está pasando en Colombia es que la pirámide está empezando a volverse inversa. ¿En qué consiste? Las personas viejas están empezando a ser más en cantidad que los niños y los jóvenes. Por lo tanto, cada vez los jóvenes tienen que cubrir más a mayor cantidad de personas de la tercera edad y pensionados. ¿Y qué es lo que está pasando adicionalmente? Que tenemos aquí en Colombia un gran problema estructural, y es que la mayoría de personas que trabajan bajo regímenes o bajo sistemas independientes o en el día a día, en la calle, sí, todo de informalidad. ¿Y esto qué implica? Pues que a pesar de que existan algunos jóvenes y personas adultas que están cotizando, realmente la gran mayoría de colombianos no cotizan en ningún sistema. Y por lo tanto, pues al final van a llegar a tener más de 62, 65 años y no van a recibir ningún apoyo del gobierno ni de ningún fondo de pensiones, simplemente porque nunca cotizaron. Y si a esto le sumamos que no hay una educación financiera que nos permita prepararnos para tener algo adicional, es muy complicado, porque muchas personas se quedaron con la mentalidad de que iban a tener una pensión, y los sistemas actuales no te garantizan una pensión equivalente a tu salario actual. Por lo tanto, tú puedes estar ganando 4 salarios mínimos hoy, pero te pensionas y bajas a 2 salarios mínimos o 1 salario mínimo. Por lo tanto, tenías que haberte preparado desde muy joven. Por eso a las generaciones de hoy yo les digo, no pienses realmente en una pensión, piensa en tener algo adicional a una pensión, como finca raíz, como inversiones, como otros ingresos, que de una u otra forma te permitan que cuando tengas esa edad no dependas de una pensión como tal.
Entonces, el gobierno actual propone una reforma de protección a la vejez, como lo han denominado. ¿En qué consiste o qué busca? Pues busca apoyar a aquellos adultos viejos de la tercera edad, como lo quiera llamar, que no han recibido una pensión. Y ojo, antes de que me empiecen a bombardear, como ocurrió con el tema de la reforma tributaria, de lo que yo les estuve mencionando, este video no tiene ninguna concepción política ni mucho menos. Aquí estoy explicando simplemente qué es lo que está hoy en día en el gobierno, en el Congreso, y realmente pues cuáles son las consecuencias que afectan a cualquier colombiano. Entonces, si realmente consideras que esto es un punto político, te digo que aquí realmente eso no existe. Entonces, la reforma se basa en 4 pilares. Voy a arrancar por el pilar solidario, que está enfocado por aquellos adultos mayores, personas de la tercera edad, que definitivamente no tienen ningún tipo de condición para recibir la pensión. Por ejemplo, nunca cotizaron o el número de semanas es mínimo, que realmente no aplican a ninguno de los subsidios o herramientas que tienen los fondos de pensiones. Entonces, estas personas, que generalmente deben tener más de 65 años, van a recibir un monto como un subsidio. Y este monto es de 223.800 pesos. Muchos dirán, eso no sirve para nada, eso no alcanza, y realmente es muy poco dinero. Si recuerdas, yo hice un video haciendo el análisis de cómo alcanza, de cuánto alcanza para una persona, una familia con un salario mínimo. Ahora imagínate un adulto mayor que adicionalmente tiene unos gastos muy fuertes en temas de salud, en temas de manutención, vivir con 223.000 pesos. Realmente es un poco complicado, pero también entendamos que muchos de ellos a hoy no reciben nada. Pero siempre tenemos que tener claro que si vamos a dar algún tipo de subsidio, si el gobierno va a soportar a las personas, esa plata tiene que salir de algún lado. Y así como te lo dije, así no te haya gustado el video de la reforma tributaria como algunos, pero muchos aprendieron la realidad de quiénes estamos pagando los impuestos, pues en tu caso también tendrás que pagarlo. ¿Por qué? Porque para poder subsidiar a estos adultos mayores va a tener que salir del presupuesto de la nación, más lo que tengan que poner algunas personas con ingresos superiores a los 4 salarios mínimos. Si es tu caso, tienes que aportar al Fondo de Solidaridad y en ese caso tú estarás aportando a estas personas. También la plata saldrá de aquellos pensionados que reciben más de 10 salarios mínimos como pensión. Entonces, impuestos más el presupuesto nacional, más las personas que reciben más de 4 salarios, más los pensionados con pensiones altas, al final, en conjunto, estas personas ayudarán a este primer pilar, el pilar solidario. El segundo pilar es el pilar semicontributivo. ¿En qué consiste? Es para personas que tienen la edad, pero que no tienen las semanas suficientes de las 1.300 que menciona el régimen actual. Entonces, estas personas realmente no tienen los requisitos para poder recibir un salario mínimo o una pensión. Por lo tanto, a ellos más o menos se les va a dar un apoyo de alrededor del 80% un salario mínimo. De igual forma, como mencionaba, también esto va a salir del presupuesto, del régimen solidario y de los siguientes pilares que te estaré mencionando a continuación. El tercer pilar es el pilar tal vez más importante y el cambio sustancial que tiene esta reforma, y es el pilar contributivo. Brian, ¿en qué consiste esto? Mira, si tú cotizas, si tu salario está entre 1 a 3 salarios mínimos, obligatoriamente entrarías a Colpensiones, es decir, al régimen público. Muchos dirán, uy, ¿cómo así? Pero si yo estoy en el régimen privado. Entonces imagínate, tienes que cambiar todos tus ahorros y lo que tengas en tu inversión de pensiones al régimen público. Ahora la pregunta que tú te harás, bueno, de pronto yo gano más de 3 salarios mínimos o cotizo más de 3 salarios mínimos. ¿Qué va a pasar conmigo? En este caso, tú vas a pertenecer a los dos sistemas. ¿Cómo así? Hasta 3 salarios mínimos pertenece el sistema público. Y después del tercer salario mínimo, vas a empezar a cotizar pensión, pero en el sistema privado. De esta forma, el sistema privado recibe unos recursos que tú pagarías después del tercer salario mínimo y el régimen público recibiría de 1 a 3 salarios mínimos. No olvides suscribirte y darle un gran like, porque de esta forma podemos llegar a más personas para que se enteren no solamente de estos temas de reforma, sino que puedan conocer sobre otras estrategias como recibir subsidios, sobre cómo mejorar sus ingresos, gastos y mucho más. Por eso te invito a que te suscribas y que actives la campanita y le compartas este video a tus amigos y familiares. La pregunta también que me harán muchos es, Brian, yo soy independiente, ¿qué pasa conmigo? Es exactamente igual. Si tú como independiente en estos momentos estás cotizando hasta 3 salarios mínimos, obligatoriamente vas a entrar al régimen público. Si cotizas más de 3 salarios mínimos, hasta el tercero será régimen público y de ahí en adelante empezarás en el sistema privado. El cuarto pilar es el de ahorro individual. ¿En qué consiste? Ya tú hiciste tus abonos desde el tercer salario en el público y de ahí en adelante al privado.
pero también tienes la posibilidad de poner un dinero adicional, que serían los fondos de pensiones voluntarias, o en los mismos privados también vas a tener esas posibilidades. Listo, de tal forma que adicional a lo que tú estás dando, podrías llegar a recibir un extra, un monto adicional de acuerdo a lo que tú hayas invertido durante tu tiempo laboral. Y uno de los grandes puntos de esta reforma que yo te recomiendo que estés muy pendiente es principalmente para las mujeres, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En la realidad, las mujeres pues obviamente tienen sus hijos y van a estar un tiempo en el cual no van a poder trabajar, ¿sí? O en algunos casos no cotizan. En este caso, el gobierno ha definido que se pueden ir descontando semanas hasta llegar a un tope de 1000 semanas. Recuerda que teníamos 1300 y podrías llegar a disminuir a 1000 semanas, ¿vale? De esta forma se respeta obviamente la maternidad para estas mujeres. Brian, pero entonces cuéntame un poquito realmente cuál sería el efecto de esto. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Colpensiones como tal va a empezar a recibir un montón de dinero, billones y billones de pesos, porque alrededor del 94% de los empleados en Colombia reciben hasta 3 salarios mínimos. Entonces, muchas de las personas que se encontraban en el régimen privado, pues van a tener que moverse directamente al régimen público, ¿sí? Lo cual va a incrementar el ingreso que va a tener Colpensiones. Y esto de una u otra forma está buscando que el gobierno tenga el dinero para poder pagar las pensiones futuras. Pero también genera una gran responsabilidad para esta entidad, porque sería prácticamente una de las entidades con el mayor poder económico de todo el país, ¿sí? Porque va a tener billones y billones de pesos. Y pues no sé si ustedes han escuchado, pero en otros países, como en el país campeón del mundo, esto ocurrió y mucho de ese dinero se perdió. Brian, pero no me quedó claro entonces si yo me pensiono, ¿quién me va a pensionar? Es una muy buena pregunta. En este caso, tú vas a recibir la pensión siempre por Colpensiones. Pero ¿cómo así si yo gano más de 3 salarios mínimos? En este caso, Colpensiones te va a pensionar. Lo que va a pasar es que el régimen privado, ¿sí? Estas empresas privadas van a mandar el dinero al régimen público y a quien le cobrarías mensualmente tu pensión sería a Colpensiones. Y si somos lógicos y conocemos a nuestro país, pues esto obviamente a los regímenes privados no les gusta, ¿cierto? Porque efectivamente les van a quitar plata, les van a quitar poder de decisión y el sistema público va a tener muchísimo poder económico. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado con estos movimientos. Adicionalmente, pues estamos en el país donde abunda demasiada corrupción y una entidad que tenga tanto poder económico es mejor pegarle el ojo. ¿Cuál es entonces el impacto en números? Bueno, para ti que de pronto recibes un ingreso hasta 3 salarios mínimos, realmente lo único que va a pasar es que te van a cambiar de fondo de pensiones, del privado al público si en ese momento estás en alguna de las 4 entidades que te mencioné. Y realmente vas a seguir pagando lo mismo, no hay ningún problema. Para aquellas personas que se van a ver de pronto un poco más afectadas, es aquellas que tengan ingresos superiores, porque efectivamente sus pensiones pueden subir o bajar dependiendo de cuánto tengas ahorrado en el fondo privado y cuántos son tus ingresos actualmente. Hace unos días estuve en una charla de la empresa consultoría Mercer, donde mostraron algunos ejemplos que les voy a compartir con ustedes. Tenemos el caso de una mujer que tiene 30 años, que ya lleva más o menos unos 4 años y medio cotizando su pensión. Si esta mujer está cotizando en Colpensiones, es decir, en el sistema público, a hoy más o menos recibiría unos 4.680.000 pesos de pensión. Y si estuviera en el sistema privado, pues esta misma persona recibiría más o menos 3.200.000 pesos. Obviamente, y ten muy presente, ese es el caso particular de este ejemplo. Siempre tienes que solicitar la doble asesoría para identificar cuál es el mejor régimen de pensiones para ti. Al pasar esta persona a la nueva reforma, en este caso, de acuerdo a los cálculos que hace esta consultora, esta persona pasaría a ganar de pensión 5.500.000. Realmente se ve bastante beneficiada. ¿Esto por qué se da? Y aquí va una de las críticas que han hecho muchas entidades y varias personas de otros partidos políticos. Y es que al final el gobierno estaría subsidiando 3 salarios mínimos de todas las personas. Y al final, pues esto, ¿de dónde tiene que salir la plata? Pues de tus bolsillos. Y es que seamos lógicos, ¿de dónde sale la plata para todo este tipo de cosas y subsidios? Pues de los impuestos de los colombianos.
Y como lo mencionaba, esta es tal vez la crítica principal que se le ha hecho a esta reforma, y es no se haga este subsidio hasta 3 salarios mínimos, sino que se disminuya. Y algunos expertos como de FEDesarrollo y ANIF mencionan y recomiendan que la reforma no se centre hasta 3 salarios mínimos, sino máximo hasta 2 o incluso 1.5 salarios mínimos. De esta forma, se garantiza una cobertura mayor para las personas que reciben estos salarios, pero no se golpea tanto las arcas del gobierno. Veamos el otro ejemplo que mostró la consultora, donde menciona a una persona que gana 25 salarios mínimos, que es el tope máximo de cotización. En este caso, con Colpensiones, esta persona recibiría más o menos un promedio salarial de su pensión de 22.500.000. Y si tiene esa plata en el régimen privado, sería alrededor de unos 10 a 12 millones de pesos. ¿Ven la gran diferencia? Ahora, ¿qué pasa con la reforma? Pues con la reforma prácticamente le estaría también incrementando esa pensión en unos 2 a 3 millones de pesos con respecto al régimen privado si no hubiera reforma. Entonces, pues en general, justamente lo que se está criticando por los diferentes medios, y es no se debería cubrir esos 3 millones a todos los colombianos, sino solamente hasta 1.5 o 2 salarios mínimos máximo. Por lo tanto, la reforma considero que trae unas muy buenas cosas, y es poder apoyar principalmente a aquellas personas de la tercera edad que no tienen nada de ingresos. Creo que eso es muy valioso, y adicionalmente que podemos soportar a muchas personas de la tercera edad que realmente la están pasando muy mal. También pues tenemos la posibilidad de que aquellos que no cumplen todos los requisitos pues puedan llegar a tener un apoyo allí. Pero tengamos presente que la gran parte de la población se va a ver beneficiada si llega a aprobarse la ley hasta los 3 salarios mínimos, pero esto tiene unas consecuencias financieras muy grandes para la nación que de una u otra forma va a tocar soportar con impuestos o con venta de empresas públicas o cualquier otro tipo de recurso, como las deudas que tiene que asumir el gobierno. Y definitivamente creo que el tema incluso va mucho más allá. Y es que la reforma como tal pensional todavía no toca temas que son muy delicados, como es el tema de la edad de la pensión y algo que es incluso más estructural, y es la informalidad. Al final la reforma no está ayudando o no busca que las personas informales entren al sistema, que coticen salud y pensión, porque definitivamente esto sí ayudaría más a soportar las pensiones de todos los colombianos, ¿sí? Y que las personas que trabajan en la calle, las personas que de pronto tienen un contrato por horas, por días de independientemente, puedan cotizar y de una u otra forma pues puedan llegar a recibir en el futuro un ingreso. También tenemos que tener presente, y es algo que mencioné desde el inicio, y es que tenemos que prepararnos para ese momento, ¿sí? Haz inversiones, ten un ahorro adicional, ten una finca raíz, ten tu propia vivienda y adicionalmente cuida tu salud, ¿sí? Porque si no cuidas tu salud siendo joven, cuando tengas 60, 70, 80 años, pues vas a ver las consecuencias de esas malas decisiones que tomaste cuando tenías 15, 20, 25, 30 años. Entonces definitivamente es tomar conciencia que las decisiones presentes van a tener unas consecuencias futuras. Por eso recuerda que la educación financiera es fundamental, y lo que queremos en este canal es seguir apoyando. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.